La crónica de un campesino que rechazó una fortuna por sus 2 equinos se convirtió en la comidilla del poblado. Días más tarde, la desgracia se cernió sobre su hogar. Uno de sus caballos se fracturó la extremidad y el otro enfermó de gravedad. La gente, sin comprender la visión del hombre, lo tildó de insensato. Pero el infortunio no terminó ahí. Poco después, el campesino, en un accidente doméstico, se amputó la pierna con un hacha. Su hijo, abrumado, creía que la familia estaba maldita. Sin embargo, el destino tenía un plan maestro. El gobierno procedió a reclutar a todos los jóvenes y animales de tiro aptos de la comarca, quienes, trágicamente, perecieron en una catástrofe bélica. Fue en ese momento, al ver la devastación, que el hijo comprendió la milagrosa urdimbre que había tejido cada una de esas supuestas calamidades, transformándose en su salvación inestimable. Hace muchísimos años, en una nación remota donde el inexorable ciclo de las estaciones dictaba la cadencia de la existencia y el labrar la tierra marcaba el pulso de cada aurora, residía un campesino conocido como Señor Anselmo. Su hacienda era modesta, enclavada en las afueras de una villa sosegada, delimitada por senderos de tierra compacta y campos que el sol teñía de oro al atardecer. Aunque su morada no ostentaba grandeza, ni su vida se adornaba con suntuosidad, él se percibía a sí mismo como un ser profundamente afortunado. Señor Anselmo no era adinerado, mas atesoraba algo que sobrepasaba el valor del oro, una convicción inquebrantable en la voluntad superior. Sostenía con firmeza que cada suceso en la vida, ya fuera venturoso o aciago, estaba permitido por la providencia con una finalidad que en ocasiones escapaba a la limitada comprensión humana. Había sorteado sinsabores y trances difíciles, como es inherente a la condición humana, pero nunca había permitido que el desaliento doblegara su espíritu. Cada amanecer, al contemplar sus parcelas, solía sentenciar con una calma que asombraba: Dios otorga, Dios retira, y siempre hay una sabiduría implícita en su obrar. Su predio había permanecido en el linaje familiar por varias generaciones, aunque austero, constituía un santuario de sosiego donde el gallo anunciaba el inicio de la jornada y el susurro del aire entre el ramaje recordaba que la vida, con sus aflicciones y sus dichas, seguía su curso inexorable. La parentela del señor Anselmo era reducida. Solo él y su vástago, Renan, un muchacho robusto, diligente y pletórico de aspiraciones. No obstante, en aquel predio moraban también 2 cuadrúpedos singulares que con el transcurrir de los años se habían fusionado en el núcleo familiar. Estos 2 seres eran Rayo y Estrella. Rayo era un caballo majestuoso, de un pelaje negro refulgente y una mirada penetrante. Su estampa infundía un respeto natural. Su vigor parecía ilimitado, y cuando galopaba por los sembradíos al romper el día, su silueta se fundía con la penumbra proyectada por el sol naciente. Era un animal noble, pero a la vez intrépido, que parecía descifrar las emociones humanas, como si en su interior albergara un espíritu ancestral. A su lado estaba Estrella, una yegua de un tono blanco inmaculado, como la espuma del mar, de temperamento plácido y ojos bondadosos. Si Rayo encarnaba la potencia indomable, Estrella simbolizaba la placidez. Los 2 équidos siempre permanecían cerca de ellos, escoltando al señor Anselmo y a Renan en las faenas extenuantes, como si custodiaran cada uno de sus pasos. Rayo y Estrella trascendían la mera categoría de bestias de labor. Eran el soporte fundamental del sustento de aquella familia de condición humilde. Con su fuerza infatigable y su inquebrantable lealtad, colaboraban en el arado de la gleba, en el acarreo de la leña y en el transporte hacia el poblado de los productos que cosechaban para su comercialización: mazorcas, yuca, legumbres y frutas recién recolectadas. En los caminos resecos que conducían al caserío, Rayo y Estrella avanzaban con una marcha constante, uno al lado del otro, mientras el señor Anselmo y Renan guiaban el carro repleto de provisiones. Aquella estampa, padre, hijo, caballo y yegua, se había integrado al paisaje vernáculo. Todos en la comunidad los conocían, y muchos aseguraban que verlos arribar era como asistir a una escena viva de laboriosidad, fe y afecto. Para aquella familia, Rayo y Estrella carecían de precio. Eran sencillamente un componente irrenunciable de su clan. Un mediodía, mientras el señor Anselmo y Renan descendían a la villa con su carreta colmada de frutas y hortalizas, el hado decidió interponerse en su camino. En medio del bullicio del mercado, un acaudalado terrateniente, que paseaba con su sombrero de fieltro elegante y sus lustrosas botas, se detuvo en seco al verlos pasar. Escudriñó con minucia a los 2 caballos,
quedando prendado de su porte gallardo, su vigor desbordante y su distinción. «¡Qué criaturas tan portentosas!», exclamó el hombre. «Amigo campesino, le compro ambos. Le ofrezco una verdadera fortuna por ellos. Con ese capital, usted podría vivir sin penurias por una larga temporada». El murmullo de la plaza se intensificó. La multitud se congregó expectante, aguardando la determinación del labriego. Algunos suponían que el señor Anselmo aceptaría sin dilación, pero el campesino sonrió con su habitual ecuanimidad, acarició el cuello de Rayo, luego el de Estrella, y replicó con voz sosegada: «Señor, valoro su propuesta, pero estos animales no están disponibles para la venta. No son meros objetos, sino parte integral de mi existencia y la de mi muchacho. No existe caudal que pueda tasar el significado que tienen para nosotros». El latifundista frunció el ceño con desconcierto, y algunas personas soltaron una risotada de burla. «Viejo insensato», bramó uno. «Con esa suma podría adquirir una cuadra entera de animales, sí, y pasar años sin necesidad de trabajar», agregó otro con sorna. El señor Anselmo se limitó a observarlos con serena calma, sin atisbo de resentimiento, y pronunció con su sencilla pero profunda sabiduría: «Quizás tengan razón desde su perspectiva, pero yo no permutaré la paz que anida en mi alma por el oropel del dinero. Todo cuanto poseo me ha sido concedido por la gracia de Dios, y si Él algún día resuelve despojarme de ello, estoy seguro de que también será con un designio trascendente. Ningún evento sucede sin una razón subyacente». Un silencio se propagó por el mercado. El hacendado, al no obtener una respuesta distinta, se retiró con un gesto de desdén ostensible. No obstante, Renan, al mirar a su padre, sintió una oleada de profundo orgullo. Entendió que aquel hombre no solo cultivaba la tierra, sino que también sembraba valores que el oro jamás podría adquirir. Aquella tarde, mientras el astro solar comenzaba a sumergirse tras las cumbres y el firmamento se teñía de tonalidades anaranjadas y carmesíes, el señor Anselmo y Renan emprendían el camino de vuelta a la granja, con una sensación de paz reconfortante. El caballo y la yegua caminaban fatigados, pero con paso firme, arrastrando el carro ya vacío. Todo parecía transcurrir en una quietud inalterable hasta que, a medio recorrido, un ruido sordo y abrupto rompió la placidez del momento. «Estrella», gritó Renan, saltando de la carreta con premura. La yegua había tropezado con un socavón oculto entre la maleza del sendero. Su cuerpo se desplomó con un gemido lastimero y cayó al suelo. Una de sus extremidades delanteras se había doblado de una manera espeluznantemente antinatural. Renan corrió hacia ella con el pulso desbocado, sintiendo cómo la angustia lo atenazaba en el pecho. Rayo, sobresaltado, lanzó un relincho agudo y comenzó a girar nerviosamente sin separarse un ápice de su compañera. La paz se había esfumado, reemplazada por el helado aliento de la fatalidad. «Padre, Estrella se ha herido», gritó el joven Renan con la voz destrozada por la desesperación. El señor Anselmo se aproximó con lentitud, manteniendo la serenidad inmutable en su semblante. Se hincó junto al animal, acarició su cuello con una ternura paternal y examinó la lesión con absoluta compostura. «Hijo», anunció con una placidez que contrastaba con la escena, «parece que ha sufrido la fractura de la pata». «¿Y qué haremos ahora?», inquirió Renan, al borde del llanto, sintiendo cómo el pánico le oprimía la garganta. «Padre, si Estrella no puede moverse, nuestra capacidad para el trabajo quedará a medias». El señor Anselmo inspiró profundamente. Dirigió su mirada al firmamento y con un tono pausado pero firme replicó: «Renan, no te aflijas sin medida. Si esto ha ocurrido, es porque la voluntad superior así lo ha consentido. Absolutamente todo lo que acontece, ya sea favorable o adverso, posee una razón de ser. En ocasiones, hijo mío, los reveses más dolorosos son precisamente los que nos prodigan las enseñanzas más trascendentales». Justo en ese instante, varios labriegos que retornaban del poblado se detuvieron, atraídos por el incidente. Observaron la escena con curiosidad, que pronto se transformó en mofa. «Míralo», masculló uno entre risas ásperas. «¿Dónde se encuentra ahora el propósito divino del que tanto pregona, señor Anselmo?». Otro añadió con sarcasmo punzante: «Hace apenas unas horas te ofrecieron una fortuna por esas bestias y te negaste a venderlas. Contempla ahora cómo te retribuye el destino. Eres un necio imprudente». El señor Anselmo elevó la vista con lentitud, desprovisto de cólera o resentimiento. Permaneció en silencio por unos segundos eternos, mientras el viento susurraba entre las ramas desnudas, y luego, con una voz imperturbable, pero llena de convicción, declaró:
Llegará el día en que comprenderán que no toda apariencia de infortunio lo es realmente. En ciertas ocasiones, la providencia nos despoja de algo solo para revelarnos una verdad mucho más significativa. Los hombres se quedaron mudos por un instante, sin saber cómo replicar a esa fe inalterable. Renan, con los ojos anegados en lágrimas que le nublaban la vista, miró a su padre y luego a Estrella, que exhalaba resoplidos de dolor. A su lado Rayo se había inmovilizado, observando a su compañera lesionada con la cabeza baja, soltando un relincho grave y triste, como si comprendiera cabalmente la magnitud del suceso. El silencio se reinstaló en el sendero. Mientras los campesinos se alejaban, cuchicheando con desaprobación, el señor Anselmo se mantuvo erguido junto a sus animales, fijando la mirada en el horizonte con una fe inmovible. Sabía con una certeza que nacía del alma que aquel trance no era el final, sino la génesis de algo cuyo designio aún no podía descifrar. Esa tarde, ya con la noche avanzada, la atmósfera en la pequeña finca se sentía opresiva. El silencio era denso, roto únicamente por los gemidos leves de Estrella, que yacía en el establo con su pata cuidadosamente vendada. Renan se mantenía a su vera, con los ojos inyectados en sangre y el corazón contraído por la pena. Rayo, el noble y leal compañero, se rehusaba a abandonar su sitio, observando a la yegua con una congoja que parecía casi humana. El señor Anselmo, por su parte, continuaba envuelto en su serenidad. Existía melancolía en su mirada, sí, pero iba acompañada de una paz profunda que el dolor era incapaz de doblegar. Renan no lograba comprender la actitud de su progenitor. No concebía cómo su padre podía conservar tal calma cuando su mundo productivo parecía derrumbarse irremediablemente. «Padre, ¿cómo es posible que te mantengas tan imperturbable?», preguntó finalmente con la voz entrecortada por la emoción desbordada. «¿Acaso no te aflige verla en este estado?». El señor Anselmo se acercó con lentitud, colocó una mano sobre el hombro de su hijo, brindándole un apoyo silencioso, y respondió con una voz llena de ternura madura: «Por supuesto que me duele, hijo. Me duele tanto como a ti, créeme, pero con el paso de los años he aprendido una gran verdad. Cuando un suceso ocurre, por incomprensible que parezca, hay siempre un propósito oculto tras él. No siempre somos capaces de percibirlo de inmediato, pero la voluntad divina nunca se equivoca en su juicio». Renan bajó la mirada, incapaz de contener el flujo de sus lágrimas. «No lo entiendo, padre», gimió en un susurro cargado de desaliento. El señor Anselmo le ofreció una sonrisa dulce, mientras elevaba la mirada hacia el cielo nocturno, un manto oscuro salpicado por el fulgor de las estrellas distantes. «No es necesario que lo entiendas en este preciso instante, hijo. Solo te pido que confíes. Todo cuanto acontece, incluso aquello que nos hiere profundamente, sucede obedeciendo a un designio divino». El silencio volvió a inundar el establo. Afuera, el viento soplaba suavemente entre los árboles, como si la naturaleza guardara un respetuoso luto por la situación. Renan no conseguía desterrar la amargura de su espíritu. Todavía ignoraba que aquellas lágrimas eran apenas el preámbulo. Las tribulaciones estaban iniciando su asedio, y aunque en ese momento todo se sintiera como un castigo injusto, con el tiempo descubriría que cada padecimiento estaba, en realidad, tejiendo el lienzo de un bien mayor. Mientras Estrella permanecía postrada por la herida, recostada en la paja del establo, Rayo asumió la totalidad de la carga laboral sin emitir el menor indicio de queja. Era como si hubiese comprendido, con la sabiduría innata de su especie, que ahora debía redoblar su esfuerzo por partida doble. Día tras día, aró la tierra bajo el látigo inclemente del sol, acarreó troncos pesados desde las laderas del monte y transportó los sacos de grano hasta el mercado de la villa. Su vigor parecía inagotable, pero lo que más conmovía no era su resistencia física, sino su devoción incondicional. Cada atardecer, al regresar extenuado, Rayo se acercaba al establo y se quedaba un tiempo junto a Estrella, rozando tiernamente su cabeza contra la de ella, en un gesto mudo de aliento y solidaridad. Renan contemplaba esta escena con el corazón dividido, admiraba la prodigiosa fortaleza de Rayo, pero el sufrimiento manifiesto de Estrella le taladraba el alma. El señor Anselmo, sereno como siempre lo había sido, solo musitaba con voz grave: «Hijo, hasta en la callada existencia de los animales, la fe nos imparte lecciones sobre la fidelidad y el sacrificio auténtico». Transcurrieron varios días, y la yegua no mostraba señales de recuperación definitiva. Una nueva y oscura sombra se abatió sobre la finca. Una mañana Renan percibió que el caballo Rayo no lograba incorporarse. Su respiración era superficial y agitada, y un sudor frío le perlaba el lomo.
Intentaron hidratarlo, pero el noble animal apenas si humedeció sus labios. La enfermedad había atacado sin previo aviso, implacablemente. Renan sintió que todo su mundo emocional se venía abajo. Había pasado de cuidar a Estrella a presenciar el desfallecimiento de su compañero más fiel. Con los ojos empañados por lágrimas amargas, exclamó: «Padre, por favor, no me digas ahora que esto también es parte de un propósito divino». «Ya hemos soportado bastante», gritó Renan con la voz temblando de frustración y dolor. «¿Y qué haremos ahora? Dime. Estrella aún no se restablece de su pata y el caballo apenas puede erguirse. Hemos perdido toda herramienta para el trabajo». Golpeó el suelo con el puño cerrado, sus ojos fijos en la tierra. «Todo se está desmoronando, padre. ¿Dónde reside en verdad ese propósito que tanto predicas?». El señor Anselmo lo miró con una profunda compasión, pero su tono permaneció firme y sosegado. «Hijo, la verdadera medida de la fe no se halla cuando la bonanza nos acompaña, sino cuando el mundo entero parece colapsar a nuestro alrededor. A veces Dios nos sustrae algo no para castigarnos, sino para demostrarnos que lo que verdaderamente trasciende no está en aquello que perdemos, sino en la sabiduría y el temple que adquirimos a través de la pérdida». Renan apretó los puños con una sensación de impotencia que lo consumía. No podía conciliar el discurso de fe incondicional de su padre con la cruda realidad de tener al caballo que había sido su compañero de vida postrado por la enfermedad. Mientras tanto, el señor Anselmo, ajeno a la turbulencia interna de su hijo, continuó contemplando el firmamento que ya se tornaba dorado con el arribo del crepúsculo. Cada tribulación posee un significado, aunque nuestra visión no logre abarcarlo todavía, afirmó con la misma convicción de siempre. Llegará el momento en que comprenderás que, incluso en el epicentro del sufrimiento, la mano de Dios prosigue su labor, hijo. Renan no articuló palabra, simplemente permaneció allí, acariciando con suavidad el pescuezo de Rayo, mientras las palabras de su progenitor retumbaban en su mente como un eco distante, un misterio que aún no podía descifrar ni asimilar. Al día siguiente el sol apenas se insinuaba por encima de las colinas cuando el señor Anselmo y Renan se dirigieron al campo para reanudar el trabajo de la tierra. El silencio que los envolvía era espeso, cargado de la preocupación por la yegua que continuaba su lenta recuperación y por el caballo que luchaba por cada aliento en el establo. Padre e hijo caminaban con lentitud, sus corazones agobiados por la incertidumbre. Pese a todo, el señor Anselmo empuñaba su azadón con la misma serenidad de jornadas anteriores. Mientras se ocupaban de la faena, algunos labriegos del pueblo pasaron por el camino. Eran hombres de mejor posición, con recursos más holgados, montando caballos vigorosos y vistiendo ropas inmaculadas. Al percatarse de la situación del señor Anselmo, uno de ellos soltó una carcajada estridente. «Señor Anselmo», le gritó con tono hiriente y burlón, «¿qué sucedió con su yegua y su caballo? ¿No era que el Todopoderoso tenía un propósito en todo esto? Mírese ahora, sus animales están inservibles, y usted sigue aferrado a sus plegarias», añadió con desprecio. «En cambio los nuestros están fuertes y saludables en el establo, listos para rendir». «Eso, amigo, sí es una verdadera bendición», comentó otro entre risotadas. Los demás se unieron a la burla con entusiasmo. Renan bajó la cabeza, sintiendo cómo la rabia y la humillación le ascendían como una quemadura desde el estómago. Pero el señor Anselmo, con su rostro inmutablemente tranquilo, depositó el azadón en la tierra, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y respondió con una voz que, aunque firme, conservaba su habitual dulzura. «Es cierto, mis animales están maltrechos, pero mi fe, la fe de mi espíritu no lo está. Ustedes se limitan a observar la pérdida material, la carencia. Yo, en cambio, tengo la certeza de que detrás de cada revés, la providencia oculta una enseñanza profunda. Aún desconozco cuál es, pero cuando se revele el momento oportuno, ustedes también lo entenderán». Los hombres intercambiaron miradas confusas, pero continuaron su marcha todavía riendo. Renan observó a su padre en completo mutismo, sin poder comprender cómo lograba mantener esa asombrosa quietud ante la burla y la adversidad. Los días se deslizaron lentamente, y aunque la granja, con el esfuerzo titánico de Renan y la orientación del señor Anselmo, parecía resistir los embates del destino, una prueba definitiva e inesperada aguardaba en el silencio. Una mañana, después de prodigar cuidados y alimento a sus amados caballos, Rayo seguía convaleciente y Estrella apenas podía apoyarse. El señor Anselmo y Renan se dirigieron al bosque cercano para recolectar leña. El aire olía a tierra recién humedecida y a la tenue esperanza del trabajo, pero también a un agotamiento acumulado.
Padre e hijo laboraban en un silencio compartido, esforzándose por evitar el pensamiento recurrente de su mala racha. El señor Anselmo levantaba el hacha una y otra vez con la potencia de siempre, pero en un funesto instante de distracción, la hoja resbaló sobre la humedad del tronco recién cortado y se precipitó, clavándose con fuerza en su pie. El golpe seco resonó, cortando el aire con una violencia brutal. Renan soltó un grito de pánico y corrió hacia su padre con el alma en vilo. La sangre brotó y tiñó la tierra, mientras el señor Anselmo se desplomaba de rodillas, el rostro contorsionado por un dolor agudo, pero su mirada aún conservaba un rastro de su habitual calma. «Padre, no, por favor no», exclamó Renan temblando de horror e incredulidad. «Dios mío, esto no puede estar sucediendo». Su voz se rompió en un llanto histérico, una mezcla de rabia impotente y desesperación absoluta. «¿Por qué nos ocurre esto? ¿Qué propósito puede haber en semejante calamidad? Dime, padre, dime que esto tiene algún sentido. Asegúrame que esto no es un mal definitivo». El señor Anselmo apretó la mandíbula. Su tez había palidecido hasta la lividez, pero sus ojos permanecieron milagrosamente serenos. Puso una mano temblorosa sobre el hombro de su hijo y, con una voz apenas audible pero cargada de firmeza, le dijo: «No condenes como malo aquello cuyo desenlace aún no se ha revelado, hijo». Tomó una bocanada de aire con evidente dificultad. En ocasiones, cuando todo parece desintegrarse y romperse sin remedio, es la voluntad suprema la que está dando inicio a una nueva edificación. Renan lo miró con el dolor reflejado en el rostro, las lágrimas empañándole la visión. «¿Y qué bien puede surgir de esto, padre?», preguntó con la desesperación de quien no espera una respuesta. «Mírate, estás gravemente herido, tu capacidad para el trabajo está anulada. Ahora mi deber es ocuparme de ti y a la vez de los caballos. Nos hemos quedado sin fuerza vital». El señor Anselmo dibujó una sonrisa tenue, esa sonrisa que siempre emanaba de la fuente inagotable de su fe. «Quizá el propósito de Dios, Renan, sea que aprendamos a depender menos de lo que poseemos y más de la esencia inmutable de lo que somos. El sufrimiento, hijo, no siempre llega con la intención de aniquilarnos. En muchas ocasiones es un mensajero que arriba para despertarnos». Renan, con la cabeza gacha y el alma en pedazos, se dedicó a vendar la herida de su padre, quien a pesar de la agonía, no emitió la menor queja. «Confía, hijo mío, todavía no hemos presenciado el epílogo de esta historia, y hasta el último suspiro de la existencia, Dios continúa escribiendo», susurró el señor Anselmo justo antes de que la conciencia lo abandonara. Renan lo sostuvo entre sus brazos, llorando desconsoladamente sobre el cuerpo debilitado de su padre. La tarde se posó lentamente sobre el horizonte rural, tiñéndolo de un rojo intenso, como si el mismo firmamento se hubiera contagiado del dolor y estuviera desangrándose. El tiempo continuó su marcha inexorable, y las tribulaciones parecían no tener un punto final. Renan estaba agotado, su alma se sentía extenuada, su fe tambaleaba y se debilitaba con cada nuevo revés. Para él, todo lo que les estaba sucediendo no era más que una interminable concatenación de desgracias desprovistas de cualquier lógica o sentido. Pero fue en ese momento de máxima desesperación cuando el destino decidió revelar su verdadero rostro. El gobierno de la nación había decretado un ambicioso proyecto, la construcción de una vasta red ferroviaria que debía atravesar las escarpadas montañas. Para llevar a cabo esta monumental empresa, se requería una cantidad ingente de hombres jóvenes y caballos robustos. La orden emitida era tajante y de cumplimiento forzoso. Todos los varones aptos para el trabajo debían ser reclutados sin excepción, al igual que los animales de tiro que pudieran servir para el transporte de materiales y provisiones. Era un mandato inapelable, nadie podía rehusarse a colaborar. La noticia se propagó por toda la comarca como un aliento gélido y atemorizante. Los campesinos sabían perfectamente lo que esto implicaba: jornadas de labor extenuantes, riesgos permanentes y un alto índice de accidentes que con frecuencia concluían en la fatalidad. Muchos jóvenes enrolados jamás lograban volver a sus hogares. Un día aciago, los emisarios gubernamentales llegaron hasta la humilde finca del señor Anselmo. Renan se encontraba cortando leña cuando los avistó, jinetes uniformados, con aires de autoridad y listas en mano. Se aproximaron y le comunicaron la orden: «Joven, por disposición gubernamental deberá acompañarnos. Su vigor será de gran utilidad en las obras de construcción. De igual forma nos incautaremos de sus caballos». Un escalofrío de terror heló la sangre de Renan. Su mente voló hacia su padre herido, hacia la yegua y el caballo enfermos.
Con la voz temblando por la tensión respondió: «Señores, mi padre está postrado. No puede trabajar ni valerse por sí mismo. Mis animales están débiles y convalecientes. Serían inútiles para su cometido. Si me marcho, ¿quién asumirá el cuidado de ellos?». Justo en ese instante el señor Anselmo, apoyándose firmemente en su bastón, emergió de la entrada de la casa. Los oficiales lo examinaron. Vieron su pie vendado con tosquedad, su rostro marcado por los años y el esfuerzo, y la dignidad inmutable de su mirada. Tras unos segundos de silencio cargados de expectación, uno de los hombres hizo un gesto de desinterés y dijo: «Dejen a este par. No son aptos para las tareas que requerimos. Además, si nos lleváramos a este muchacho, su padre quedaría desamparado, y sus animales también perecerían». Acto seguido, sin más dilación, se retiraron. Renan observó con el corazón oprimido cómo aquellos hombres se llevaban a los jóvenes de la aldea, a sus propios amigos, a aquellos mismos que días antes se habían mofado de su desgracia. Se llevaron también a los caballos más fuertes y sanos, incluidos los de aquellos vecinos que se jactaban de su buena estrella. Las madres de la aldea rompieron en llanto desgarrador. Los padres, enmudecidos por la resignación, vieron cómo sus hijos desaparecían envueltos en la nube de polvo del camino. Transcurrieron los meses. El señor Anselmo, gracias a los cuidados de su hijo, se restableció con lentitud. La yegua y el caballo, con el tiempo y la paciencia, recuperaron plenamente sus fuerzas y vitalidad. El hogar, que hasta hacía poco parecía asediado por el infortunio, volvió a respirar una esperanza palpable. Pero la tranquilidad fue brevemente interrumpida por una noticia que sacudió los cimientos de toda la región. Un túnel en la zona de las obras ferroviarias se había derrumbado de manera catastrófica. Decenas de jóvenes trabajadores quedaron sepultados bajo la tierra. Innumerables caballos también perecieron, sucumbiendo al agotamiento extremo y al peso incesante de las cargas. Un manto de luto y silencio sepulcral cubrió las aldeas cercanas. Días después de la tragedia, varios de los vecinos que en el pasado habían vertido burlas y escarnios sobre el señor Anselmo se acercaron a su finca, con la mirada gacha y el alma invadida por un profundo arrepentimiento. «Señor Anselmo», musitó uno de ellos con voz quebrada por la emoción, «usted y su hijo son unos verdaderos afortunados. Ahora lo comprendemos. Todo lo que les sucedió tenía un designio. Nosotros fuimos ciegos a esa verdad. Nuestros hijos perecieron en ese trágico derrumbe, y nuestros animales murieron extenuados. Es indudable que Dios lo ha protegido de una manera milagrosa». El señor Anselmo los miró con su característica serenidad y respondió con la sabiduría que le había dado la vida: «No es la fortuna lo que nos ha salvado, amigos. Simplemente aprendimos a depositar nuestra confianza cuando la razón humana ya no podía entender. En ocasiones lo que la vida aparenta quitarnos no es más que una forma sublime de protegernos de un mal mucho mayor». Los hombres asintieron en silencio, mientras Renan a su lado sintió en lo más hondo que su padre no solo le había salvado la vida física, sino que también le había enseñado a ver la realidad con los ojos del espíritu. Los vecinos se retiraron con el peso de su tristeza, y fue en ese instante cumbre cuando Renan, con los ojos humedecidos por una emoción purificadora, comprendió la totalidad del tapiz. Rememoró cada palabra de su padre y se dio cuenta, con una claridad deslumbrante, de que todas aquellas circunstancias que él había catalogado como maldiciones habían sido, en la esencia de las cosas, bendiciones inteligentemente disfrazadas. Su padre siempre había tenido la razón fundamental. Nada sucede por mera casualidad. «Padre, por fin lo entiendo todo», exclamó con la voz rota por la realización. «La pata fracturada de la yegua, la enfermedad que postró al caballo, incluso tu terrible accidente con el hacha, si la providencia no hubiera permitido que todo eso ocurriera, probablemente me habrían reclutado junto a los demás y habría encontrado la muerte. Tú habrías quedado completamente solo y nuestros animales habrían perecido por la fatiga de la guerra». El señor Anselmo lo atrajo hacia sí, abrazándolo con una fuerza renovada, y apoyó su frente contra la de su hijo. «Así es, hijo mío», susurró con voz apacible. «En ciertas coyunturas, Dios permite que seamos quebrantados para poder desviarnos del camino que conduce directamente al abismo. Lo que etiquetamos como desgracia es, a menudo, la manifestación de su protección incondicional». Renan cerró los ojos, experimentando por primera vez una paz interior profunda, y comprendió que la fe de su padre no era la de un ingenuo, sino una sabiduría forjada en el crisol del dolor y la esperanza inquebrantable. El señor Anselmo, sentado al calor de la lumbre, miró a su hijo y le dijo con la calma de un patriarca: «¿Ves, hijo?
no te apresures a juzgar como malo aquello que todavía no logras comprender. A veces, lo que hoy te inflige dolor, mañana te está salvando la vida. Renan inclinó la cabeza, profundamente conmovido. Había asimilado, al fin, la lección esencial que la existencia se había obstinado en enseñarle. Absolutamente todo lo que sucede por un propósito elevado. Desde aquel día, Renan nunca más volvió a calificar de mala suerte a lo que escapaba a su entendimiento limitado. Aprendió a vivir con la convicción de que, detrás de cada apariencia de pérdida, se puede esconder la inmensidad de una bendición. Estrella y Rayo, ahora restablecidos y vigorosos, pastaban tranquilamente junto a ellos, como si ellos también hubieran comprendido la sublime lección del destino. Y mientras el sol se desvanecía en la penumbra tras las montañas, el señor Anselmo, su hijo y sus caballos continuaron cultivando la tierra en silencio, con amor, con gratitud profunda y con la inquebrantable certeza de que todo, sin excepción, posee un propósito. A mis queridos amigos, si han llegado hasta el final de esta reflexión, les invito a compartir esta historia, a expresar su apoyo si resonó con ustedes. Y recuerden siempre que la vida les ofrecerá más relatos de sabiduría si están dispuestos a mirar con los ojos del alma. Muchas gracias, nos encontraremos en el próximo relato.